Estoy. Vamos a saludar para preguntarle sobre estos temas y también sobre la campaña, pero de Fuerza Patria, y sobre todo lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde Milei puede recibir algunos cachetazos más después de aquel 12-0, y es la diputada nacional y dirigente también de los trabajadores judiciales, Vanessa Siley, que está en línea. ¿Cómo estás, Vanessa? Acá Nicolás Márcico, María Quintero, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, Nicolás, María, ¿cómo están todos? Todo Bien. el equipo ahí. Bien, Vanessa, gracias por el tiempo. Buen día. Buen día. Buenos días. Bueno, primero te preguntamos sobre esto que venía contando recién María, ¿no? El perfil de la campaña y también, bueno, de presidente que tenemos, ¿no? De espacio político que hoy nos gobierna. Bueno, estaba escuchando atentamente la llegada del jefe del Comando Sur, que explicaba María, y una de las de esta cumbre que se va a hacer de los objetivos de esta Conferencia Sudamericana de Defensa que quieren plantear es la vigilancia del dominio marítimo, ¿no? de América Latina. Yo estoy prestando mucha atención a los desembarcos coloniales que se están haciendo en la Argentina, porque hace unas semanas atrás vino la ministra de Defensa, también están viniendo legisladores y congresistas de Estados Unidos. O sea, la verdad que como nunca he visto antes, la presencia de funcionarios de esta potencia con la cual nosotros tenemos una deuda externa formidable, porque si recordamos que el accionista principal del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos y nosotros estamos endeudados en más de 65.000 millones de dólares, hay que prestar muchísima atención a esto. Y fíjate que el tema de la vigilancia del dominio marítimo tiene mucho que ver con un decreto que por suerte logramos, y por trabajo de todos los sindicatos de la Marina Mercante, logramos rechazar en diputados y que deberá ser rechazado en Senado, esperemos que este jueves, el decreto desregulador de la Marina Mercante, que plantea el ingreso irrestricto a nuestros mares interiores de buques de bandera extranjera. Y esto que parece... porque si vos juntas todos los decretos que fue sacando Milei, fundados muchas veces, y muchos de ellos en facultades delegadas de ley bases, 5 de ellos fueron rechazados en diputados. Te digo de los 5 de ellos: el de la Marina Mercante, que es ingreso restricto de buques de bandera extranjera, o sea, pérdida total de soberanía, como si nuestro país no hubiera peleado por la navegación de sus ríos interiores a lo largo de su historia, ¿no? Constitutivo de su historia, diría. Las luchas del siglo XIX, desde la vuelta obligado para acá, todo. El de vialidad, que es, si vos te pones a pensar que Argentina es el 8º país de extensión territorial del mundo, necesitas tener una vialidad nacional que arregle rutas, caminos, conecte pueblos, se encargue del mantenimiento y también de las nuevas obras públicas en materia de traslado, de autopistas, etcétera, etcétera. En realidad, que la pretenden disolver por estos decretos. Tenés la ciencia, la técnica, con el INTI, con el INTA, lo agropecuario, lo agroindustrial o lo agroganadero, digamos, y tenés también el tema de la cultura. Si vos analizás estos decretos en su conjunto, te podría decir que todo toma sentido el desembarco de todas estas personas de potencias extranjeras en nuestro país, porque nuestro país es apetecible para ellos en materia de recursos naturales y también en materia de ciencia, de técnica. Todos estos decretos, ¿sabes qué planteaban? El paso al AVE de sus propiedades, de su patrimonio. El AVE, que es la Agencia de los Bienes del Estado, digamos, y justamente fue Luis Caputo el que le prometió al FMI que iban a liquidar los activos del AVE, es decir, sacan decretos, desregulan actividades estratégicas de nuestro país, protectoras de nuestros recursos naturales, agarran todos esos bienes, estamos hablando de miles de hectáreas, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de campamentos estratégicos ubicados en zonas fronterizas de nuestro país que tienen vialidad,
estamos hablando de, bueno, ya dije, las hectáreas que tiene el INTA, etcétera, etcétera, todas esas propiedades las pasan al AVE para ser vendidas. Pero yo creo que estamos en un escenario límite, por eso es importante que el Senado rechace estos decretos. Lo linkeo con lo que vos decís, la llegada del jefe del Comando Sur a nuestro país, así como también es importante dar el debate que hoy se va a dar en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación para revertir el veto de la crueldad, le digo yo. En ese sentido, 34. Vanessa, ¿cómo estás? María te saluda. En ese sentido, de esto que venís describiendo, bueno, vos integrás la lista ahora de Fuerza Patria, y hoy también se debate en el Congreso este rechazo a los vetos, todo esto que venís enumerando. El Congreso empieza a tener un rol central, ¿no?, en contraposición a estas políticas de crueldad que tiene Javier Milei. ¿Cuál pensás que es el mayor desafío que va a tener este Congreso después de las elecciones y de cara a lo que se viene? Y es que es un buen momento para poner de relevancia la actividad parlamentaria, porque estamos hablando, por ejemplo, de la recomposición de los jubilados. Sí. ¿De dónde iba a salir la recomposición de los jubilados? Que hoy tenemos que juntar estos 2/3 para rechazar ese veto y que puedan tener un aumento del 7,2%. Estamos hablando de 314.000 y pico de pesos, que es la jubilación mínima. ¿No? Estamos hablando de un bono de 70.000 pesos para que pase a 110.000, son 40.000 pesos de aumento. ¿No? Si yo me pongo a pensar que la canasta del adulto mayor, la canasta básica total, que el otro día estaba leyendo las mediciones que saca la Defensoría del Adulto Mayor, te dice que la canasta, para que un adulto mayor pueda vivir dignamente, más o menos, contando medicamentos, contando alimentos, contando viviendas, desde 1.200.000 pesos, y estamos hablando de que entre bono y jubilación el haber mínimo está en 383.000 pesos, 84.000 pesos. No, o sea, ¿en qué cabeza cabe que le hagamos pagar el ajuste a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados y jubiladas, pensionados también, jubilados por la moratoria también? ¿No? Porque acá, si vos ves, si tenemos 7 millones de jubilados y jubiladas en la Argentina, el 70% de esos 7 millones se jubiló por moratoria en la Argentina. Y esta gente quiere eliminar la moratoria con una concepción mercantilista. Y esa concepción mercantilista, que se llama AFJP, no existe más en la Argentina. Nosotros tenemos un sistema integrado tradicional argentino que es de solidaridad intergeneracional y que es universal. Entonces, no se puede concebir como un régimen de capitalización para excluir el sistema moratorio si el 70% de los jubilados de Argentina pudieran estar jubilados por una moratoria. ¿Desde cuándo vamos a empezar a plantearnos que una ama de casa no trabajó nunca? ¿De dónde cabe eso, no? Me parece a mí que tenemos que revalidar y repensar un montón de valores y conceptos fundamentales que hacen una nación, porque hay que ir desde la protección de los recursos naturales a la protección de la gente que está dentro de este país. Me parece a mí que eso es lo que se juega, y el Congreso toma relevancia fundamental. Fíjate que muchos de los diputados y diputadas que votaron ley bases, no es el caso de nuestro bloque claramente, hoy están diciendo, no, mirá, hasta me incumplieron ley bases con los decretos. O sea, están planteando que, he escuchado a diputadas decir, me arrepiento de haber votado ley base porque pequé de ingenuidad. Entonces, es muy importante que el pueblo, tanto el 7 de septiembre, que son elecciones en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, como el 26 de octubre, que son las nacionales, mire lo importante que tiene un Congreso de la Nación para la vida cotidiana de la gente. Me quedé pensando, cuando decías eso, Vanessa, recién me quedé pensando en Stolbizer, que cada tanto te deja una frase de esas memorables, ¿no? Del ya gané, al ¿cómo fue que dijo, que decías recién?
Creo que pequé de ingenuo. Pequé de ingenuo, ahí está. Sí, porque lo vi ya directamente en versión memes, pero el pequé de ingenua con este gobierno, ya cuando veías el gabinete te dabas cuenta que no tenías mucho margen para la ingenuidad, menos dedicándote a la política. El bloque nuestro no pecó nunca de ingenuo, sí, y eso es lo que hay que definir en unas elecciones legislativas. Eso es lo que hay que definir, el pueblo tiene que definir sin entregarle esa potestad y ese poder a nadie, porque el voto, si en un momento donde todos tenemos el mismo poder en un país tan desigual como la Argentina, es al momento de votar, todos valemos uno. Todos y todas valemos lo mismo, uno, nuestro voto. No regalar ese poder. Si no voy a votar, si estoy decepcionado, enojado y demás, no voy a votar, lo que vamos a conseguir es el agravamiento de las condiciones. El agravamiento de las condiciones de vida, el agravamiento de las condiciones de seguridad de salud que se están viviendo. Es muy importante, porque ¿vieron la senadora? Esta senadora que dijo que no tenían derecho los niños y las niñas a ir a descargar. Sí, Rivero, sí. Es una senadora de que responde a Patricia Bullrich. Sí. ¿No? Y bueno, la tropa de Bullrich. Una mujer que cuando yo tenía 15 años, en el 2001, una mujer que cuando yo tenía 15 años en el 2001, y entiendo a los jóvenes de hoy, porque nosotros, en mi generación, en esa época, cuando veía a los políticos recortarle a los jubilados el 13%, y esos políticos eran Sturzenegger y Patricia Bullrich, no creíamos en los políticos, en los partidos políticos, en el Estado, en nada, porque nuestros viejos o cobraban en patacones o no tenían trabajo. ¿Qué es lo que le está pasando a los pibes de hoy también? Que le está pasando a los pibes de hoy. Pero fíjate que en esa época hay un debate formidable que anda en redes sociales de esa época, creo que es de julio del 2001, en un programa de televisión, del multimedio de Clarín, donde estaba Patricia Bullrich y Néstor Kirchner. Sí. Y Bullrich decía, si no ordenamos las cuentas, el país va a colapsar. Entonces hay que ser duros y recortarle a los jubilados. Y salta Néstor Kirchner y le dice, ¿cuál es la audacia?, le pregunta. ¿Ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos? Y hacerle pagar el ajuste a los jubilados. Fíjate cómo los debates de nuestra Argentina circular, como dice Cristina Fernández de Kirchner, se reeditan. Tal cual. Entonces no se trata de traer nuevas personas con viejas ideas. Se trata de seguir manteniendo las ideas de un país que tiene todo para ser grande. Pues nuestro país, es más, el mismo jefe del Comando Sur dice, hay que ir a Argentina porque tienen la mayor cantidad de reserva de litio. Tal cual. Pero algo pasa igual, Vanessa, algo pasa igual también con esto de que, digo, que es como, es medio de terapia, ¿no? Algo pasa también igual que si es cíclico y siempre volvemos sobre el mismo síntoma, algo hay que hacer ahí para cortarlo en algún momento, ¿no? O que la acción sea diferente, o no volver a ese mismo lugar. Eso ya digo, es más colectivo. Y creo que es un poco de todos los sectores la responsabilidad de eso, y de eso te quería preguntar, ¿cómo se hace para que todo esto que estamos charlando, desde la información y desde el análisis, sea permeable, ¿no?, para el que tiene que ir a votar? Porque digo, para las juventudes también, ¿no? Y también para las juventudes, pero tal cual, para todos los que tengan y quieran ir a votar. Mira, lo más importante, que la responsabilidad nuestra, si se quiere, como representantes del pueblo, es estar cerca de la gente, en la calle, en las políticas que impulsemos, en los proyectos de ley que impulsemos, en las articulaciones que podamos hacer adentro del Congreso, en ayudar por ejemplo, a las organizaciones sindicales que tienen una demanda en particular, ayudarlos, ser vehículo de esas demandas, ¿no? Yo veía cómo se trabajó desde todo lo que es el SOMUL, todos los sindicatos, las federaciones de la Marina Mercante, los sindicatos de vialidad, los del INTI, los del INTA, cómo ellos no tiraron la toalla, no se rindieron, y nosotros acompañando esa demanda. Fíjate qué casualidad, médicos del Garrahan, universidades, sectores del Estado afectados que están, todos esos sectores
en la sinergia entre la representación del pueblo y la lucha de esos sectores se pueden lograr cosas, se pueden ganar pequeñas batallas. A mí me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos la obligación de volver a representar. Para eso estamos acá. Vanessa, porque si hay algún hilo que se rompió, ese hilo que se rompió, y que por ende muchos hablan de esta crisis de representatividad, bueno, ese hilo que de a poco, pero sin pausa, reconstruirlo y reconstruirlo en una conmovisión que yo digo, ¿por qué ir a votar, no? ¿Qué es lo importante de ir a votar? Y no terminar de perder la condición de argentino. Para mí eso es fundamental. Y nosotros no somos como nos quieren llevar a una sociedad peruanizada. El deseo de los muchachos del JP Morgan. Sí. Que es, bueno, mirá qué bueno Perú, ¿no? Donde no hay democracia, no hay sistema democrático institucional sólido. Tenés un historial de presidentes que no terminan su mandato, que renuncian o que están presos, o hasta incluso se suicidan. Y tenés la única estabilidad la tiene el presidente del Banco Central, que está del 2006 ahí paradito, y un 70% de trabajo informal y un 80% de pobreza. Yo quiero ser Argentina, no quiero ser Perú. Vale. Y en Argentina hay rebeldía. Entonces creo que ir a votar es un acto de rebeldía para reafirmar nuestra condición de un país donde se puede tener movilidad social ascendente, donde nuestros padres pueden soñar que sus hijos vayan a las universidades y sean mejores que ellos, que sean mejores. Un padre en Argentina puede soñar que su hijo puede crecer. Entonces me parece que esas condiciones de una clase trabajadora que apuesta a la industria, ¿no? Que apuesta a la industria. Acá también te están planteando que, ojo, después de octubre se viene la reforma laboral. Sí. Ojo, después de octubre se viene la reforma tributaria y la reforma previsional. Entonces, fíjate si no va a ser importante el Congreso de la Nación. Hay que ir a elegir a diputados, diputadas, senadores, senadoras, que no vayan a votar ninguna de esas cosas y que tengamos una propuesta propia. Vanessa, de modernización laboral, el sistema previsional, etcétera. Sí, hablabas de la historia circular de la Argentina, Bradeno Perón, la Melazo Cristina. ¿Cómo es encarar la campaña electoral con la principal líder del país o la referencia, la presidenta del PJ presa y proscripta? Un desafío y una responsabilidad y una obligación mayor por parte de todos los que integramos el peronismo. Es una obligación y una responsabilidad mayor, de más trabajo, porque este sistema sin persecución política suele no cerrar. Esto pasó a lo largo de la historia. Vos decías Bradeno Perón, también podemos hablar de la dictadura militar. Exacto, tal cual. Sí. También podemos hablar de la dictadura militar. Nosotros concebimos que hoy en día, con un aparato económico, mediático y judicial en sus cúpulas, ¿no? En sus cúpulas, cuando yo digo judicial, sería injusto hablar de todos los jueces argentinos, pero sí te puedo decir, Comodoro Pi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que están al servicio de ese poder económico para perseguir a los líderes populares. Es la forma actual. Nosotros esta lucha que damos por Cristina, la damos por el pueblo. Tal cual. ¿No? Porque creo que hay una sola, es una sola la campaña nuestra. La de Cristina es inocente. Podemos abrir un capítulo que se llame La aberración jurídica de la causa vialidad, si querés, que creo que esto también hay que seguir profundizándolo, y estamos haciendo desde el partido campañas también en otros países del mundo, además de la campaña argentina con Cristina que estamos haciendo acá, en nuestro país. Pero además también hablamos de que este país, para ajustarle a los jubilados, a los médicos, a las universidades, al poder adquisitivo del salario, porque todo bien con que la inflación se planche, pero a mí mi sueldo cada vez me alcanza menos. Vanessa, se me termina... Ese precio también hay que tenerlo en cuenta. Y eso y Cristina son la misma cosa. Se me termina el programa, nos quedaríamos mucho más preguntándote cosas, pero tenemos que cerrar el programa, y eso que decías recién de la lógica del sometimiento actual, me parece que resume bien todo lo que veníamos charlando, si no preguntar a Mauricio Macri, ¿no? Que hoy le toca estar de ese bando.
No en términos económicos, por supuesto, sino en políticos. Te mandamos un abrazo grande y sigamos charlando, ¿sí? Tenemos toda la campaña por delante. Gracias. Un abrazo, Así es, Vanessa. a disposición como siempre, un saludo grande y a toda la audiencia de la 530. Abrazo grande, abrazo grande. Ahí estaba Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria, dirigente también de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Nación. Así que resumiendo un poco toda la campaña que tenemos por